Consolador, envíalo, envíalo. Oh, Carabashala Macoro la Boshela Macaya. Padre, envíalo. Te oramos, te rogamos, te pedimos. Oh. Yeah. Ahora, ahora, bautízanos, llénanos, quebrántanos, sálvanos, sánanos, empodéranos, santifícanos. Oh, 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 Ramón. Gloria, gloria. Aleluya, 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 aleluya. Quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Ven ahora, Espíritu Santo, ven ahora y llena mi corazón. Ven ahora, Espíritu Santo, ven ahora y toma el control. Ven ahora, ven ahora, Espíritu Santo, ven ahora mi corazón. Ven ahora, Espíritu Santo, ven ahora y toma el control. Bautízame y lléname, purifícame y cámbiame. Bautízame y lléname, purifícame y cámbiame. Puede tomar su lugar. Puede tomar su lugar. Yo te dije que la madera seca ardía bien cuando le caía el fuego. ¿Qué me dio en la oficina? Papá, estoy seco. Seco, yo le digo, la madera seca es la mejor que arde. ¿Cuándo le cae el fuego? Te cayó. La gloria para Dios. En momentos así, uno no sabe ni qué hacer ni qué decir.
En momentos así, levanto mi voz, levanto mis manos a ti. En momentos así, levanto mi voz, levanto mi ser, levanto mis manos a ti. Tarará, tarará. Amén. Bien. Voy a hablar algunos principios, pero en verdad es algo sencillo, en verdad, no estoy jugando. Son cosas que las damos por sentado. Y hemos entrado en un cambio. Y estamos interesadísimos en que el Dios que está en el trono envíe sobre los que estamos acá en esta tierra al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios. Como yo dije el viernes, hemos estado pidiendo el poder antes que el Espíritu Santo. Y si pedimos poder, tendremos poder solamente, pero no tendremos las otras cosas del Espíritu Santo. Pero si pedimos el Espíritu Santo, vamos a tener todo lo que tiene el Espíritu Santo de Dios. La oración acompañada con el ruego va a hacer que el Espíritu Santo descienda. Y muchas veces uno mismo se pregunta, no que nadie me lo pregunta, uno mismo se pregunta, pero ¿y cuántas veces voy a pedir lo mismo? Voy a decirle cuántas veces. Las veces que usted lo carece y lo necesita. 72 años. ¿Cuántas veces yo he pedido pollo en el restaurante? Porque tenía hambre y necesitaba comer. En otras ocasiones, ¿cuántas veces he pedido bistec o espagueti o lo que sea? Entonces, por alguna razón hemos llegado a pensar que es un acto de incredulidad pedir lo que nos pertenece, y más, pedir lo que Jesús nos prometió seriamente. Especialmente cuando se nos enseña que ya Él vino una vez, Él vino el día de Pentecostés y ya. Lo cual, Él vino en Pentecostés, pero Él vino en otro sitio, y vino en otro sitio, y vino en otro sitio. Y muchos años más tarde, Pablo se encuentra con unos discípulos y les pregunta: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando fueron salvos? Fíjense que no le preguntó a usted: ¿ustedes recibieron el poder o las lenguas? ¿Ustedes recibieron al Espíritu Santo? O sea, a Dios, a Dios Espíritu. Ustedes recibieron, porque yo sé que ustedes creen en Jesús por el testimonio que les dio Juan, porque eran discípulos de Juan. Pero una pregunta: ¿ustedes han recibido lo que deben recibir todos los cristianos para que tengan la completación de lo que Dios quiere hacer en ellos y a través de ellos? Porque lo que Dios quiere es divinizarnos, hacernos divinos, empoderarnos con Él, no simplemente con un don, no simplemente con una bendición, no simplemente con unas lenguas, con Él. De forma que nosotros podamos decir con Juan: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso no habla de una experiencia, está hablando de un personaje. Eso no habla de un énfasis o de una mera bendición.
Eso habla de alguien que no se puede parear con el que está afuera. ¿Quién más va a ser? Si Juan dijo: hijitos, vosotros los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que está en vosotros habla de Dios, que viene por medio del Espíritu Santo. Y esto es diferente a la salvación que tú recibes. Esto habla de una impartición espiritual que Dios nos hace cuando verdaderamente nos bautiza con el Espíritu Santo. Hay dos cosas que podemos hacer: pedir, pero hay otra cosa: rogar. Hay una gran diferencia entre pedir y rogar. Un niño pide al papá: cómprame unas nuevas zapatillas o tenis, como decimos allá en América. Y lo va y lo dice, el papá se lo olvida. Pero un niño, cuando se da cuenta que con la petición no apareció los tenis, él vuelve y le recuerda: papá, me compraste las zapatillas, los tenis. Y papá, llega un momento que ya deja de pedir y empieza a rogar. El rogar aquí es como el ruego que hace un pordiosero cuando está desesperado y quiere una limosna, necesita que alguien le tire algo. Yo sé que no somos limosneros, pero somos almas necesitadas. Y tenemos que salir de esa posición. Dios sabe lo que yo necesito antes que yo le pida. Pero sucede que con esa posición nunca tienes lo que tú no has pedido. Claro que Él sabe, pero eso no dice que tú lo tienes automáticamente, porque Dios opera a base de fe. Pero Dios no solamente opera a base de fe, Dios opera a base de hambre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay gente que tiene fe, pero no tienen hambre. Y hay gente que tiene hambre y no tienen fe. Les vas a aprender diciéndole algo: es más fácil para Dios bendecir a alguien con hambre que no tiene fe, que bendecir a alguien con fe que no tiene hambre. Porque el que tiene fe y no tiene hambre dice: bueno, yo lo creo, yo lo tengo y ya lo tengo y ya voy. Bueno, Dios, yo lo creo, ya es mío y punto. Queridos, es una falacia. Y tenemos que corregir eso aún en nuestra propia conciencia, en nuestra propia forma de ver las cosas. Me di cuenta de algo hace como 15 minutos atrás. Y es que en Juan 14:16 Jesús dijo: yo rogaré al Padre. No simplemente voy a pedir, voy a rogar. Voy a rogar. Voy a hacer una súplica insistente, ya que un ruego es más que una súplica. Un ruego es una súplica insistente, persistente, fogosa. Yo rogaré al Padre. Yo voy a orar, pero yo voy a rogar. Yo voy a suplicar, pero en una forma intensiva al Padre. Y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál va a ser lo interesante de todo esto? Es que cuando Jesús habló del Consolador y del Espíritu Santo viniendo, nunca en todo el capítulo 14 de Juan habló de poder. Y no me diga que yo no creo en el poder.
Eso no es lo que estoy diciendo. Y ahora estoy entendiendo muchas cosas que yo mismo no entendía. Jesús habló de rogarle al Padre que enviara al otro consolador, que sabemos que es el Espíritu Santo. A otro consolador que tomaría el lugar de Jesús aquí en la tierra, haciendo lo que Jesús hacía aquí en la tierra. Se llama el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Lo que yo quiero decirle es que entonces creo que estamos bien en este asunto de seguir orando, seguir peticionando, seguir rogando, seguir insistiendo. Una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Una pregunta, ¿no tenían los discípulos la promesa? Tenían dos promesas. Tenían la promesa de Juan el Bautista. Ellos la sabían porque ellos conocían el ministerio de Juan el Bautista. Y algunos de los discípulos de Jesús se pasaron de bando. Cuando vino Jesús, lo encontraron más ungido y dejaron a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no se ofendió. Claro, los pastores de Panamá se ofenden, pero Juan el Bautista no. Alguien le dijo, se están yendo con Jesús. Y Dios no, dice, a él le conviene crecer y a mí menguar. Tranquilo. Qué bueno, ¿verdad? Sería que tuviéramos esa seguridad, esa madurez. Esa madurez. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levante las manos en el nombre de Jesús. Porque hay algo que tenemos que romper en nuestra mente. Hay algo que tenemos que romper en nuestra mente. Algo que tenemos que romper en nuestra mente. Satanás nos quiere confundir en el asunto del bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Una pregunta, como dije al principio, ¿no sabía algunos de los discípulos que Juan el Bautista, hablando de Jesús, dijo: y cuando Él venga, os bautizará en Espíritu Santo y fuego? Bueno, si algo es una promesa, quiero que me escuchen bien. Si algo es una promesa, llegamos a pensar que lo que hay es que recibirla y creerla y confesarla por fe y no ser insistente. Primero los discípulos tenían, gracias Padre, gracias Padre. Primero los discípulos tenían la enseñanza o tenían la profecía que dio Juan el Bautista cuando presentó a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y Él: yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, de quien no soy digno de desatar las sandalias de sus, de sus pies, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pero ahora también los discípulos tenían la promesa de Jesús. Bueno, aquí la tenemos. No así, no le llamó Espíritu Santo, pero le llamó, sí, claro. No pero sí, en el próximo verso, después del verso 16, le llama el Espíritu de verdad. Y ellos sobreentendieron que el Espíritu de verdad era el Espíritu Santo de Dios. Y entonces Jesús, antes de irse, les dice: no se vayan hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Una pregunta: ¿no tenían por lo menos 3 promesas, 3 seguridades, 3 afirmaciones? Una de Juan el Bautista, una de Jesús aquí en Juan 14, 16 y 17, otra de Jesús cuando se despidió al cielo. Ellos tenían 3 promesas. ¿Qué hicieron ellos? Dijeron: bueno, vamos para casa, vamos a seguir la vida normal, vamos simplemente a seguir estudiando la Biblia, a seguir
predicando las muchas cosas, porque ellos tenían manuscritos que después se convirtieron en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ellos habían oído todo, ellos tenían suficiente material para predicar. Pero ellos se dieron cuenta que había que hacer algo más además de la fe. Había que orar. Y había que orar como cantamos antes, hasta que baje el poder. Claro, sabemos que no es solamente el poder es un byproduct, es un producto añadido. Oremos hasta que baje el Consolador. Oremos hasta que venga el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo traerá el poder, traerá las lenguas, los milagros, el fuego, el viento y todas las otras manifestaciones. ¿Qué hicieron ellos? Dice por allá en Hechos que se fueron al aposento alto. Verso 14 de Hechos 1. Todos estos perseveraban, los discípulos, unánimes. Y ahí están las dos palabras, oración y ruego. Hechos 1:14, por favor, para que la gente lo vea. Todos estos perseveraban unánimes, juntos. Que había unidad. Que había unidad. Una solamente. Unánimes es un ánima. La palabra ánima es alma. Los que eran católicos antes, por ahí andan las ánimas sueltas. Hay que hacerle una misa para que repose el ánima, el alma. Así que unánimes es de una sola alma, de un solo propósito, de una sola visión, unidos. En oración, en oración, en oración, en oración. Pero no solamente en oración. Una pregunta. Ya tenían la promesa. Escúchame, querido. Ya tenían la promesa. Diga conmigo, ya tenían la promesa. Si tenían la promesa, ya tenían la fe. Porque la fe viene por oír la promesa o la palabra de Dios. Y Jesús tan siquiera 3 veces había dado la promesa. En Juan 14, creo que en el último capítulo de Lucas. Claro. Y tenían también la promesa del precursor de Jesús, que era Juan el Bautista. Así que ellos tenían suficientes versos para tener fe de que iba a venir el Espíritu Santo, de que iba a venir el Consolador. Ellos tenían eso. Así que podían ejercer fe en eso. Y simplemente ejercer fe para que viniera. Yo creo que es un principio de operación demasiado importante, porque especialmente los que hemos sido muy fuertes en la enseñanza de fe, muchas veces fuimos arrastrados inconscientemente, ¿entiende? Voy a orar por la salvación de mí. Yo lo creo, la Biblia dice, cree en el Señor, serás salvo tú y tu casa. Yo oré, lo recibo y ya lo tengo. ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer ahora? En mi caso particular, yo tuve que orar 20 años. 20 años para ver la promesa. Para ver, yo tuve que orar. Y yo sé que si yo y mi esposa no oramos, y claro, teníamos a todo el mundo orando. Yo siempre decía, Joel tiene un problema, Joel no se puede perder. Pero con todos esos intercesores que tengo yo en el mundo, miles de personas. Y como yo nunca escondí que Joel estaba descarriado, yo nunca dije que se fue a Hawái a estudiar leyes o medicina. Que muchos hacen eso. Desde que se descarrió esa noche, yo vine y se lo dije a la iglesia completa. Así. Yo tenía la fe que iba a ser salvo. Yo tenía la fe que yo y mi casa seremos salvos. Yo tenía la fe que la generación de los rectos es bendita. Pero hay algo. Oh, yo puedo darle otro ejemplo, por favor, otro ejemplo. Una pregunta. Cristian, ¿no había leído Daniel la profecía de Jeremías, donde decía que a los 70 años regresarían de la cautividad y regresarían a edificar el templo y edificar las ciudades? Sí, Señor. Pero ¿qué sucede? Los 70 años habían pasado. Entonces Daniel dice que se dio
a la lectura de Jeremías y dice, cuando descubrió en el libro de Jeremías que había una profecía que se suponía que ya se hubiera cumplido, ¿qué hizo Daniel? Empezó a orar y a ayunar. Ahí fue que tuvo el gran conflicto, cuando él dijo que la palabra era verdadera, la palabra era grande y el conflicto era más grande. Ahí fue que él empezó a orar a Dios, a buscar a Dios en oración. Y ahí fue que hubo ese gran conflicto espiritual cósmico en lugares celestiales, donde el príncipe de Persia vino a oponerse al ángel que traía la respuesta a Daniel. Él tenía fe en la palabra que estaba leyendo. Él tenía fe en la profecía. Él sabía que Jeremías no era un charlatán, era un profeta aprobado por Dios o de Dios. Yo creo que hemos perdido muchas batallas. Escúchenme por favor, creo que Dios está hablando, porque creemos que todo es fe, y la fe sin la obra de la oración y de ruego es muerta. Porque el hecho de que tú oras y ruegas, insistes y peticionas insistentemente, indica que tienes fe de verdad. Aleluya. ¿Por qué oramos? No tanto para convencer a Dios. Primero oramos para cambiarnos nosotros. Escuchen lo que yo enseñé allá hoy acerca de una oración radical de consagración, que fue lo que hice en el culto, casi una hora. Que lo primero que hace la oración me cambia a mí. Y que fue uno de los puntos que yo dije, que cuando yo estoy orando a Dios, ¿qué estoy haciendo? Espacio en mí. ¿Estoy haciendo espacio para Dios, o estoy haciendo espacio para la respuesta a la oración de la fe que yo tengo? Y va a suceder dentro de mí. Quiero ayudarme a mí y después ayudarlos a ustedes si puedo, si tengo tiempo, a convencerme que tenemos que incrementar la oración y el ruego. Personal, corporativo. Porque uno hace a 1000, pero dos a 10,000. Por eso no descuidemos la reunión de oración que hacemos aquí los lunes. No descuidemos ese ayuno mensual que hacemos, si se le hace posible, aunque usted pueda ir una hora al final o lo que sea. Hay cosas que se rompen, hay cosas que suceden. Vimos hoy como la presencia de Dios descendió en este lugar. Claro, es una obra de gracia, es una obra de fe, pero es una obra de esfuerzo, en oración, en ruego, en búsqueda. Porque si las nubes fueren llenas de agua, la derramarán sobre la tierra. ¿Qué es lo que les quiero transmitir? Ya que solamente he tomado un verso de un mensaje que no va a predicar, pero un verso. Yo rogaré al Padre. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Vamos a tener fe en la promesa? Diga conmigo, fe en la promesa. Aleluya. Después que tengamos fe en la promesa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a orar. Pero después que oramos, ¿qué vamos a hacer? A rogar. Oraciones y ruego. Así, una pregunta. Es interesante que Jesús dijo, yo voy a rogar por ustedes. ¿Y qué van a hacer ustedes? En otras palabras, el día que Jesús ascendió al cielo y cuando llegó al Padre, dice que fue coronado Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Qué fue lo primero que hizo? Padre, cumplí el plan de redención. Morí por los pecadores, morí por los hombres. Sus pecados son perdonados. Los que me han recibido
los que han sido limpios por la sangre, los que se han separado del pecado. ¿Qué tienes tú que hacer por ellos ahora? Porque yo no estoy ya en la tierra para representarte, ellos lo van a hacer. Yo no estoy en la tierra para sanar enfermos, yo no estoy en la tierra para echar fuera a los demonios, yo no estoy en la tierra para profetizar. Así que, Padre, yo soy el primero que soy el testigo que yo no pude hacer un milagro hasta que tú me bautizaste en el Espíritu Santo. Hasta que tú también una vez más te encarnaste en mí por medio del Espíritu Santo en el río Jordán. Porque yo nunca antes había hecho un milagro. Así que ahora, Espíritu de Dios, ahora, Padre, ahí están. Padre, tú conoces los 11 cabezones que me quedan. Y creo que allá van a hacer una oración y van a nombrar otro. ¿Cómo ellos van a hacer este trabajo que yo hacía? Porque ya yo no puedo hacerlo en la tierra. Mi lugar no está en la tierra, mi lugar está a la mano derecha tuya para orar por ellos. Pero yo no puedo hacerlo. Yo puedo orar por ellos, pero no solamente voy a rogar. Lo primero que te pido es que tú envíes sobre ellos lo que yo le prometí. Cuando él dijo, yo rogaré al Padre para que envíe la promesa del Espíritu sobre vosotros. Yo rogaré al Padre. Cuando yo llegue al cielo es lo primero que voy a hacer. Después del plan de redención, después de la ascensión, ahora viene el plan del empoderamiento divino que hay que hacerle a los que han sido salvos por la sangre del Cordero. Y van a necesitar lo que se conoce: seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En otras palabras, querido, yo no estoy solo en mi clamor. Tú no estás solo en tu clamor. Iglesia Maranata tú no estás solo en tu clamor. Iglesia Maranata Central, tú no estás solo en tu clamor. Querida familia, querida madre, querido padre, tú no estás solo en tu clamor. Querido apóstol, querido pastor, querido Casa de Luz o lo que sea, tú no estás solo en tu clamor. Jefe de Jeff o lo que sea, capitán de Jeff o lo que sea. Porque tenemos uno que está rogando por nosotros. Uno que está más interesado que nosotros en que su obra siga y siga grande. Se llama Jesús. Y Él está a la mano derecha del Padre pidiéndole al Padre: envíalo, envíalo. Y le rogaba. Una pregunta: ¿no pudieron decir los discípulos que ore Él? Nosotros nos vamos a pescar o a jugar fútbol. No había fútbol en ese tiempo. Que ore Él. Él prometió que orar. De todas formas, eso le toca a Él. No, quisieron. Se fueron al aposento alto. Se fueron al aposento alto. No se fueron a sus casas. No se fueron a sus casas. Interrumpieron todo su programa. Pusieron a un lado sus responsabilidades familiares, sociales, profesionales o lo que fuera, y se fueron a un lugar, un aposento alto. ¿A qué? A orar y a rogar. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería si encontráramos 120 hijos e hijas de Dios en cualquier iglesia? Una pregunta: ¿qué sucedería si pudiéramos convencer a 120 pastores de todas las denominaciones de este país que nos uniéramos 10 días, encerrarnos en un templo, a orar? ¿Qué no sucedería? A pedir que venga el Espíritu Santo de Dios con oraciones y ruegos, no para organizar una campaña, no para recoger ofrenda, simplemente para pedir que venga esta que va a llamar habilitación. Ahora, ellos no van a hacerlo. Me toca a mí hacerlo. Y me toca a mí hacerlo con los que están conmigo.
Y los que han aprendido ya que no tenemos lo del Espíritu Santo porque fuimos salvos. Y los que hemos aprendido ya que este bautismo es más que hablar en lengua o una bendición. Y los que hemos aprendido ya que aunque hayamos recibido una medida de un bautismo, Dios da el Espíritu sin medida. Así que hay una medida que aún yo no tengo. Yo puedo venir otra vez y otra vez. Tanto así que después es que el Espíritu Santo me está atando tantos cabos ahora, en cuanto a todo el material que yo tengo en mi espíritu, en mi mente acerca de este tema. Por eso me doy cuenta que en las epístolas, en el libro de los Hechos, solamente se usa la palabra bautismo del Espíritu Santo como creo que una vez. Después el término se cambia a llenar. Y cada vez que una persona se encontraba con una tarea difícil que hacer, dice: y Pedro lleno del Espíritu Santo. Y los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Y en las epístolas, cuando se menciona, no se menciona un bautismo. Hay un mandamiento. En Efesios dice: sed llenos del Espíritu Santo. Porque una pregunta: ser bautizado del Espíritu Santo no es otra cosa que ser lleno del Espíritu Santo. Porque dice, Jesús dijo: y seré bautizado con el Espíritu Santo dentro de no pocos días. Dentro de no muchos días. Y entonces dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Jesús dijo que iban a ser bautizados, pero entonces el escritor Lucas dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Porque al ser lleno del Espíritu Santo, ¿cómo es que tú eres bautizado? Es diferente. El bautismo del Espíritu Santo es que tú eres bautizado porque al ser lleno de lo que sale de ti es lo que a ti te baña. Es diferente al bautismo en agua. El bautismo en agua es que tú entras en la bañera, o tú entras en la piscina, o tú entras en el río y tú eres sumergido. Pero el bautismo del Espíritu Santo, Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Lo que yo quiero decirle a mis queridos hermanos, a mis queridos pastores, a mis queridos amigos, a mis queridos Nicodemos, que no debe haber una tregua en la iglesia. En el momento que hay esa tregua es que entonces Pentecostés se convierte en religión. Pentecostés se convierte en una doctrina. Pentecostés se convierte en un concilio. Pentecostés se convierte en una experiencia pasada. Y se va el Espíritu Santo. Y cuando se va Él, se va el poder. Nos podemos quedar con bendiciones, con lengua, con unciones y con dones. Con dones, pero Él no está. Necesitamos entender esto. Para mí creo que el yo compartir esta cápsula espiritual acerca del Espíritu Santo es más que suficiente para lo que Dios quería comunicar. Interesante que anoche y esta mañana yo decía: Señor, libérame de las notas. Yo creía que lo iba a hacer en un año. Libérame de las notas. Que de repente yo simplemente pueda abrir mi boca. Les amo. Amén. Los bendigo. Y despido a los que pudieron soportar esta pequeña plática. Les amo. Chao. Un aplauso a los que nos vieron. Amén. Bueno, aún es temprano.